Entonces, hoy vamos con la segunda parte del componente de tutorías de semiología. En este caso vamos a hablar de la anamnesis. Los tres libros de referencia que son los tres libros base que siempre usamos para el componente semiológico: Semiología de Argente, de Cediel y de Suroso. En esta segunda parte vamos a abordar los temas de datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, revisión por sistemas y antecedentes. En cuanto a los datos personales, hay unos que son clave. Recordemos que estos son los que se recolectan en el primer contacto con el paciente, es decir, una vez nos presentamos nosotros, empecemos a ahondar en estos datos personales del paciente. Quiero hacer especial énfasis en algunos de ellos, iniciando con la edad, principalmente para determinar algunos diagnósticos diferenciales según el grupo etario del paciente. Como bien sabemos, hay enfermedades que son más prevalentes según la edad. Por ejemplo, el asma tiene su pico de incidencia en la adolescencia y en los niños, mientras que, por ejemplo, procesos neoplásicos o enfermedades crónicas, ya su pico de edad viene a ser los 50, 60 años aproximadamente. Entonces, por eso este es un dato muy importante que permite limitar ciertos diagnósticos. Es importante preguntar la procedencia y dónde reside el paciente. No siempre es lo mismo. Muchas veces la procedencia es de algún lugar fuera de Bogotá, por ejemplo, pero residen acá por temas laborales, familiares, etc. En cuanto a la procedencia, básicamente queremos indagar acerca de enfermedades endémicas o tropicales que puedan tener alguna implicación en el sistema respiratorio. El domicilio, lo que queremos preguntar básicamente son factores de riesgo, como por ejemplo falta de higiene, hacinamiento, es decir, que estén metidas muchas personas en un espacio muy pequeño, promiscuidad relacionada con prácticas sexuales no seguras, mala alimentación y si el paciente vive con animales, bien sea gatos, perros, aves. Cada uno de estos animales representa un factor de riesgo para determinadas enfermedades. Por ejemplo, estar en contacto con aves puede ser un factor de riesgo para desarrollar una neumonía típica. Y es un dato poco común, pero que puede tener una implicación importante a la hora de llegar al diagnóstico. En cuanto a la ocupación, buscamos básicamente enfermedades de origen alérgico u ocupacional, si de pronto hay algún desencadenante exclusivamente en el sitio de trabajo, como por ejemplo el polvo, el ladrillo, etcétera, que pueda dar explicación a los síntomas del paciente. Tal es el caso del paciente que ustedes revisaron en el caso de Disney, que cursaba con una neumoconiosis. El RH y la religión, básicamente para determinar el requerimiento transfuncional y si hay algún impedimento inherente a su religión que de pronto impide algún procedimiento relacionado con transfusiones de sangre. Y en cuanto a los acompañantes, lo que queremos preguntar básicamente es si alguien más en la casa o en el hogar tiene una sintomatología familiar, si tienen algunos factores de riesgo en común y en caso de que tratemos con pacientes crónicos con un deterioro ya importante de su condición clínica y que no puedan valerse por su propia cuenta, es importante hablar con el cuidador para saber en qué condiciones vive el paciente, con quién vive, quién lo cuida, en qué horarios lo cuidan, etcétera, porque eso también tiene una implicación importante en la progresión de la enfermedad del paciente. En cuanto al motivo de consulta, ya sabemos que es escribir textualmente, entre comillas, lo que nos refiere el paciente. La premisa o la idea general dentro de la semiología respiratoria es que el paciente respiratorio tiene muchos motivos de consulta. Es decir, muy pocas veces viene exclusivamente porque tiene tos o porque le duele el pecho solamente, sino que hay un espectro de sintomatología que es importante enfocar y es importante delimitar y, digamos, redactar lógicamente en la enfermedad actual de tal forma que se pueda orientar mejor el diagnóstico. Aquí les traigo un ejemplo. Esto todo corresponde a un mismo cuadro clínico de un paciente con tuberculosis. Y vamos a ver cómo el paciente con tuberculosis puede referirnos cualquiera de estas cosas. Puede decir, doctor, tengo tos, me sale sangre cuando toso, llevo 3 semanas en estas, me salió una flema, me he bajado de peso, ya no tengo hambre, estoy débil, siento ahogo, me duele el pecho, etcétera. Entonces es un espectro de sintomatología bastante amplio que luego toca condensar y redactar nuevamente la enfermedad actual. Para este caso, básicamente la enfermedad actual sería algo como esto. Llega a servicio de urgencias paciente masculino de 68 años por cuadro de 3 semanas de evolución. ¿Por qué subrayo las 3 semanas de evolución? Y aquí hago una salvedad importante porque se denomina paciente respiratorio aquel que lleva 15 días o más con tos, con o sin flema. Antes del COVID, digamos que la definición era
más de 2 semanas de tos con flema, pero a raíz de que muchos de los pacientes con COVID-19 no presentan este componente de expectoración, se cambió la definición a más de 2 semanas con tos con o sin expectoración. ¿Listo? Entonces un cuadro de 3 semanas de evolución consistente en tos expectorante de intensidad progresiva con episodios ocasionales de hemoptisis, es decir, tos con sangre asociada a disnea de esfuerzo, hiporexia, astenia, adinamia, dolor pleurítico, que es este dolor cuando el paciente inspira, y pérdida involuntaria de peso. ¿Cómo se define la pérdida involuntaria de peso? Si el paciente pierde más del 10% del peso corporal de manera involuntaria, valga la redundancia, en 6 meses, o si pierde el 5% de su peso corporal en 3 meses. Refiere además condiciones de hacinamiento y falta de agua en el hogar. Estos son factores de riesgo también para el desarrollo de algunas patologías infecciosas. Esto con respecto al componente de motivo de consulta y enfermedad actual, que ya ustedes conocen la estructuración de la misma con la mnemotecnia de Alicias. La revisión por sistemas, básicamente la revisión por sistemas, vamos a consignar el resto de sintomatología que nos refiere el paciente que no se relaciona con el cuadro o con el motivo de consulta actual. Primero vamos a preguntar por los síntomas generales, que aquí básicamente queremos buscar síntomas de un síndrome constitucional. ¿Cuáles son estos? Pérdida de peso voluntaria, falta de hambre, falta de sueño, el paciente se siente que le falta energía, que ha tenido una mala alimentación, etc. En cuanto al sistema cardiovascular, hacemos preguntas muy directas sobre si el paciente ha tenido dolor torácico, palpitaciones, mareos, que si ha sentido la tensión alta o baja, etc. En cuanto al sistema respiratorio, preguntar si el paciente ha tenido dificultad para respirar, ahogo, rinorrea, tos, expectoración, disfonía, cianosis peribucal, etc. Sistema gastrointestinal, y esto quiero hacer una aclaración muy importante, y es que independientemente del paciente que ustedes aborden, sea respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, siempre tienen que preguntar en la anamnesis por el hábito intestinal y por la diuresis del paciente. Con respecto al hábito intestinal, preguntar frecuencia, consistencia, color, olor, etcétera. Preguntar además si ha tenido dolor abdominal, vómitos. Y en cuanto a la diuresis, también preguntar por lo mismo, frecuencia, color, y si hay de pronto la presencia de síntomas irritativos urinarios. ¿Cuáles son estos? Que de pronto el paciente tenga poliuria, poliaquiuria, que le arda al orinar, que digamos cuando termine de orinar sienta que todavía le arde un poco, que es lo que se denomina como tenesmo vesical, etcétera. Y finalmente musculoesqueléticos si el paciente ha tenido mialgias o artralgias. En cuanto a los antecedentes, vamos a iniciar con los personales. En este caso pueden ser antecedentes personales patológicos y no patológicos. ¿Qué buscamos? Historia de enfermedades pulmonares agudas o crónicas que tenga el paciente y que puedan dar explicación del cuadro clínico actual. Muchas veces la patología de base del paciente es la que da razón de la sintomatología actual, y el caso más fácil de recordar es el del paciente epocoso, que hace 5 o 10 años tiene su diagnóstico, últimamente se dejó de tomar sus medicamentos y tuvo una infección viral que le generó una exacerbación del EPOC. Entonces es como el caso más sencillo de recordar. Listo, y recordemos que también la valoración de esas enfermedades pulmonares tiene sus escalas específicas. En cuanto a los antecedentes familiares, básicamente queremos indagar sobre si hay una historial familiar de enfermedades crónicas, particularmente ver si de pronto hay un antecedente en la familia de alguna enfermedad genética, como puede ser fibrosis quística o déficit de alfa-1 antitripsina, que es una de las causas de EPOC enfisematoso. Preguntamos además si también hay alguien que tenga una sintomatología similar en el hogar, sobre todo en el contexto de enfermedades infecciosas, y esto va muy relacionado a sus datos personales de la residencia del paciente, con quién vive, cómo vive, en qué condiciones y si alguien más presenta síntomas parecidos. Una salvedad importante es que todo adulto que tenga hemoptisis debe sospecharse tuberculosis. Si mi paciente dice que tiene tos con sangre, de lleno tenemos que tratar de enfocarlo o de descartar mejor el diagnóstico de tuberculosis debido al mal pronóstico que puede tener esta enfermedad si se pasa por alto inicialmente. En cuanto a los farmacológicos, queremos indagar cuáles medicamentos toma nuestro paciente según sus patologías de base y si de pronto hay alguno que genera proceso de broncoconstricción o tos. Los IECA son un caso muy claro porque hay un gran número de pacientes que cursan con hipertensión y dentro de su primera línea de manejo consumen los IECAs, enalapril, captopril, etc.
¿Qué pasa? La principal reacción adversa, o la más común por el uso de IECAS, es la tos por angioedema. Esto básicamente se explica por el aumento de la disponibilidad de bradicínina. La misma enzima convertidora de angiotensina es la encargada de convertir la bradicínina en sus fragmentos inactivos. Y si se inhibe esta enzima, la bradicínina va a tener mayor disponibilidad sérica y por lo tanto generar esa reacción de angiodema. Eso con respecto a los farmacológicos. Otros antecedentes importantes son los alérgicos, bien sea a medicamentos, alimentos o a cualquier otro desencadenante irritativo. Un ejemplo de los antecedentes alérgicos que debemos buscar son la triada atópica, que son los pacientes que sí tienen dermatitis atópica, y una rinoconjuntivitis en el contexto de una sintomatología de broncoobstrucción nos constituye la denominada triada atópica que permite orientar el diagnóstico de un asma bronquial. ¿Listo? Entonces, y de todas formas buscamos cualquier otro tipo de antecedente alérgico familiar o personal del paciente. Quirúrgicos, va más que todo relacionado con el hecho de que hay algunos procedimientos quirúrgicos que se asocian con el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. Si en algún momento les pregunto, las dos principales cirugías que se asocian con el desarrollo de TEPS son el reemplazo de rodilla y el reemplazo de cadera. Esto también en el contexto de pacientes que quedan mucho tiempo postrados en cama, no se movilizan y al mantener una posición fija favorecen el desarrollo de trombos. También los antecedentes quirúrgicos son importantes porque muchas veces los pacientes presentan atelectasias perioperatorias. Esto básicamente se da o porque hay una disminución en la producción de surfactante por parte de los neumocitos tipo 2, porque hay un estrés mecánico sobre la vía aérea, o porque, como vemos aquí en la imagen, el paciente anestesiado sufre una compresión de la vía aérea que va a generar esas atelectasias perioperatorias, y por eso en el posoperatorio muchos de los pacientes refieren a veces dificultad para respirar, odinofagia, incomodidad, disconfort respiratorio, y es muy importante el monitoreo de estas atelectasias. Los inmunológicos también son de vital importancia para el paciente respiratorio. Tuvieron una adecuación a raíz de la pandemia por COVID-19. Entonces, ahora todos los pacientes tenemos que preguntarle si está vacunado contra el COVID y de ser así, cuál vacuna tiene y cuántas dosis tiene, aspirando a que ya la mayoría de los pacientes idealmente tengan sus 3 dosis. Hay además unas salvedades importantes, y es que en los pacientes mayores de 60 años tenemos que preguntar por el refuerzo anual de la influenza. Esto está estipulado en el Plan Nacional de Inmunización en todos los pacientes mayores de 60 años. Y en los pacientes mayores de 65 años tenemos que preguntar por el Neumovax o vacuna para el neumococo, que esta sí es una dosis de aplicación única, pero es importante, sobre todo en los pacientes con EPOC. Cuando revisen el caso se van a dar cuenta que de hecho una de las medidas no farmacológicas de la EPOC es esa vacuna contra el neumococo para evitar este tipo de infecciones. Hago una diapositiva aparte con respecto al tema de los antecedentes toxicológicos porque creo que son también de vital importancia para enfocar el paciente respiratorio. Básicamente en este caso queremos indagar por la exposición a humo de leña, que es lo que se determina como biomasa, y de hecho en la historia clínica eso se constata de esa forma. Se expone, el paciente refiere exposición a biomasa. Miramos también si de pronto el paciente consume cigarrillo, alcohol, drogas recreativas, etc. En cuanto al consumo de cigarrillo, una vez tenemos la certeza de que el paciente fuma, es importante preguntar cuántos cigarrillos fuma al día o si fuma una caja. Hay un estándar en cuanto a esta medida y es que media caja son 10 cigarrillos y una caja completa son 20 cigarrillos, listo. Por si un paciente les dice algún día, no, yo me fumo una caja al día, 10 cigarrillos, aprox. ¿Cuántos años lleva fumando y qué tipo de cigarrillo fuma? Si es de tabaco, si es un habano, si es cigarrillo de marihuana, etc. ¿Todo esto para qué? Para calcular el índice paquetes-año, que básicamente es un índice que permite establecer el riesgo de que el paciente tenga EPOC, cáncer de pulmón o enfermedad cardiovascular. La fórmula es la que vemos aquí en la derecha, que básicamente es el número de cigarrillos al día por el número de años fumando dividido 20. Y a partir de eso se establecen unos cortes para saber cuál es el riesgo de que el paciente desarrolle EPOC. Entonces, si el IPA es menor de 10, el riesgo es nulo. Si el IPA es de 10 a 20, el riesgo es moderado. Si es de 21 a 40, es un riesgo intenso. Y si es más de 41, es un alto riesgo. Para enfermedad cardiovascular, ese corte es si el paciente tiene un IPA mayor a 10, ya tiene riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y finalmente, para cáncer de pulmón, si el paciente tiene un IPA menor a 20, hay un riesgo bajo de cáncer de pulmón. Si el IPA es de 20 a 40, hay un riesgo moderado de desarrollar cáncer de pulmón.
y si hay un IPA mayor a 40 es un alto riesgo de cáncer de pulmón. Así que es muy importante indagar y completar muy bien en la historia clínica todo este apartado de los antecedentes toxicológicos porque permite determinar el pronóstico del paciente y qué tanto riesgo tiene de desarrollar determinadas patologías. Una consideración adicional es que los cigarrillos de marihuana contienen más alquitrán y un 50% más de carcinógenos. Digo esto porque la mayoría de los pacientes en esa primera anamnesis niegan tener este contacto con cigarrillos de marihuana, pero si se indaga un poco más y se le pregunta más al paciente, usualmente reconocen que sí fuman este tipo de cigarrillos y hago la mención especial de que tienen más componentes carcinógenos y pueden ser más nocivos a largo plazo que los cigarrillos de tabaco, dependiendo de su frecuencia de uso. Entonces, básicamente, esto sería la segunda parte, a manera de idea general que tengan muy esquematizado en la cabeza de qué forma van a hacer las preguntas al paciente, no pasarse los datos personales por alto, recordar que el paciente respiratorio tiene un espectro de sintomatología muy amplio y es importante condensarlo y resumirlo bien en la enfermedad actual y que los antecedentes también muchas veces está el diagnóstico final, ¿listo? Y que hay patologías crónicas de base que se exacerban y dan razón del cuadro clínico actual. La siguiente parte del video, Elena les va a hablar de todo el componente de inspección y palpación.